Primero a Maximiliano Aguiar, lo invitamos que suba al escenario y que ocupe un lugar en el living. Él es consultor político, así que digo que lo presentemos. Bienvenido, Maxi. En segundo lugar, Adolfo Castroluna. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de San Luis. Actualmente es senador provincial por el departamento Pedernera. Impulsó el proyecto de ley de activos digitales gubernamentales de la provincia de San Luis, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores. Bienvenido, Adolfo. Pablo Oro también, lo invitamos a que suba. Él es periodista con 30 años de trayectoria en medios gráficos, televisivos, radiales y digitales, licenciado en Comunicación Social, magíster en Comunicación Digital Interactiva, es corresponsal de CNN en español para la provincia y profesor de periodismo de investigación. Y Eduardo Romero, doctor en Filosofía y Ética, con postdoctorado en Ciencias Sociales y Humanas, magíster en Administración de Empresas y en Docencia Universitaria, titular en la Universidad de Mendoza, posgrados de la UCA y ha realizado estancias de investigación en Alemania, México y Brasil. Y vamos a invitar para moderar este panel a Pablo Pérez Paladino, director de Entel Comunicación. Así que bueno, ya este último tramo del Congreso, el panel número 5, nos restan los últimos 2 y un cierre magistral que también tenemos preparados para todos ustedes vía Zoom. Así que bueno, quédense un ratito, ya no queda nada. Lo dejamos en manos de los todos varones, de los muchachos. Bueno, adelante. Esta mesa me llama Chirula. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo andan? Bueno, nos toca hablar un poco, vamos a seguir hablando de comunicación digital, de una cuestión del funcionamiento del algoritmo, pero desde una visión más desde la ética y desde la regulación. Vamos a empezar como los tengo acá, si te parece, Maxi. Empezamos con vos, con la presentación. Mati, la presentación de Maxi. Con esto, ¿no? Hola. Voy a sacar los lentes para Okay. no ver tan mal y no veo nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? En realidad, yo pensaba, ¿qué hago yo en un panel sobre regulación? No siendo abogado. Entonces, la idea particularmente es contarles un poquito una historia. O más bien un pequeño capítulo de una historia que termina este capítulo anteayer. Y pensar un poco cómo... Primero tengo que aprender cómo se usa esto. A ver, vamos. El de... Este de acá. Ah, el otro. Bueno, a ver. Pensar que más allá del poder de las grandes plataformas, porque la cuestión respecto de la regulación de lo que sucede con el algoritmo tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Pero también podemos pensar que el algoritmo a veces permite, en contextos que pueden ser de silenciamiento político, en contextos complejos en términos políticos, nos permite a veces evitar algunas otras regulaciones complejas cuando existen procesos de hiperjudicialización de la política o de politización de la justicia muy duros. Entonces, en alguna medida es cierto que las plataformas definen qué vemos y qué no. Y Vico, que no sé por dónde anda, hablaba un poco respecto de cuáles son los criterios que estas plataformas utilizan. Y la verdad que dentro de esos criterios, nosotros no somos protagonistas absolutos, pero tenemos algún nivel de participación. Entonces, vamos a tratar de pensar en esto, y les voy a contar un poquito el caso peruano, que es un caso del que yo trabajo ya hace muchísimos años. Nosotros estamos trabajando en Perú desde hace ya 15 años y trabajamos con una serie de clientes, uno de ellos, el expresidente peruano Martín Vizcarra. ¿Hay algún peruano por aquí? No, no hay peruanos. Bueno, entonces voy a poder decir todo lo que tengo para decir. Y sí, pero bueno, básicamente expresidente peruano, fue presidente de 2018-2020. Para más o menos tener una idea de cuáles son las características de la política peruana es como la economía argentina. ¿Bien? Para tener más o menos claro el nivel de desmadre que es eso en general. Entonces, yo fui también asesor de Kuczynski, su antecesor, Kuczynski vacado, después Vizcarra presidente 2018-2020, vacado después de la pandemia, disuelve en el medio del Congreso, una disolución constitucional del Congreso, Perú es un país semiparlamentario, y el Congreso que asume lo inhabilita 4 veces para ejercer cargos públicos, 4. Está inhabilitado hasta el nieto, básicamente, de Vizcarra. Enjuiciado múltiples veces, eliminado, crea un partido político, el partido político se llama Perú Primero, el partido político nace del eslogan de la presidencia de Vizcarra, que fue Perú Primero,
que nace de un tuit, donde hace un hashtag Perú primero, bastante antes de asumir como presidente. Crea ese partido, lo eliminan como fundador de su partido, luego le quitan la ficha de afiliación de su partido, porque aún siendo afiliado podía presentarse, ha presentado ya hace bastante tiempo un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por persecución política básicamente, una serie de juicios respecto de casos de cuando él era gobernador regional de Moquegua, esto es antes de ser presidente, y nada, todo un lío. Bien, entonces, ¿qué sucede en el medio? A ver, ¿alguno de ustedes ha escuchado el bebito Fiu Fiu? Bueno, es él. Él es. El bebito Fiu Fiu, algo tuvimos que ver con eso. En realidad el bebito Fiu Fiu, ya les voy a contar alguna otra historia, pero el bebito Fiu Fiu es algo que hace un creador digital en virtud de un supuesto amantazgo de Vizcarra con una mujer, y ahí surge la canción del bebito Fiu Fiu. Entonces, si no lo ubican por presidente de Perú, es probable que lo ubiquen por el bebito Fiu Fiu. Es buena esa, la del bebito Fiu Fiu. Pero hay más. Entonces, ¿qué pasa? Llega esta etapa. De hecho, hay un periodista que escribe un libro sobre él que se llama El perfil del lagarto. El periodista era el asesor de la vicepresidenta, lo odiaba, y creó un libro, El perfil del lagarto, frío, calculador, etc. Después, no tuve tiempo de ponerlo, pero empezamos a jugar con el concepto de lagarto. De hecho, ahora el partido vende lagartos. Ya les voy a contar un poquito de eso. Pero ¿qué pasa? Comienza el proceso electoral y en abril 2025 hay elecciones allá en abril y en junio, porque siempre hay doble vuelta. Y si ustedes miran ahí, Keiko Fujimori primera con 11 puntos, más de 42 candidatos había en ese momento, con lo cual 11 puntos es un montón en Perú. López Aliaga con 6, Carlos Álvarez con 6, Hernando de Soto con 3, etc. ¿Quién no está ahí? ¿Por qué? Porque como no lo incluyen en las encuestas, no está. Hasta que una consultora lo incluyó en las encuestas. Y Vizcarra pasó a estar primero con 15. Bien. Todo un lío alrededor de todo esto, porque todas las encuestas anteriores no lo incluían. Nosotros sabíamos que nosotros teníamos por encima de eso, pero que estaba alto, aparece con 15. ¿Qué pasa después de eso? ¿Cuál es la reacción? El jurado electoral, no sé por qué se mueven todas las... El jurado electoral prohíbe a las encuestadoras incluirlo en la cédula. No prohíbe publicar encuestas, prohíbe que lo midan. Una cosa insólita, es la primera vez que pasa. De hecho, Nati, la presidenta de Waypor, es peruana, y hay toda una historia con eso relacionado con esa prohibición, porque básicamente, y después, al poco tiempo, en virtud del caso por el cual lo vacaron en 2020, le dictan prisión preventiva. Bien, con algunas cuestiones interesantes respecto de la prisión preventiva, que es que la dan de la mañana a la noche sin que me dé aviso, porque él tenía audiencias todos los lunes, y de repente va a una audiencia, prisión preventiva, lo meten adentro. Se hablaba de que podía llegar a suceder eso, prisión preventiva por miedo a que se fugue del Perú. Llevaba recorrido ya en ese momento 22 de 24 regiones peruanas, sin haberse fugado nunca, sin haber faltado nunca, pero básicamente lo que estaba pasando es que estaba creciendo en las encuestas. Entonces Vizcarra preso. Escándalo enorme. Nosotros teníamos preparado, y digo, ¿cómo entra lo digital en esto? Muchos medios, entre ellos el Grupo El Comercio, lo tenían acallado, básicamente, con una agenda muy negativa, y el único camino que teníamos era la generación de comunicación vía redes sociales. 2 años antes crea un TikTok, a principios de este año el TikTok de Vizcarra, que les recomiendo que lo sigan, supera el 1.000.000 de seguidores. Estamos hablando de una cuenta de TikTok grande, porque fue la principal vía de contacto con el resto de las personas, ya que por los medios estaba obviamente inhabilitado también para aparecer. Entonces, nosotros habíamos generado, previendo que esto podía suceder, un primer video que les voy a hacer ver ahora. Sí se puede. Uy, cómo se demora, a ver. Esa es la cara de Vizcarra. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Alguien puede darle play a eso? Eso debería estar en este momento corriendo. ¿Le puedes dar play? Adentro del... Debiera funcionar y debería estar Vizcarra hablando y contando. Si ustedes se enteran que me han detenido hoy, si ustedes están viendo este video es porque me han detenido hoy. Básicamente de eso se trata el video. ¿Pasa algo ahí? Qué bajón porque tengo 6 videos. Es una saga.
Entonces, vamos a tener que ver cómo hacemos para que esto funcione, porque medio que depende de que funcione el videíto. ¿No? A ver, lo puedo ir a hacer andando. Por lo menos a mí no me resuena música romántica como a otros expositores que me antecedieron. ¿No puedes hacerlo correr? ¿Y esta tampoco? Fíjate si el siguiente. Che, qué bajón. ¿Lo has puesto en PDF, en PPT? Esto es un PowerPoint. Sí, y estaba funcionando. Bueno, ahora una presentación con 4 videos sin video. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ese primer video aparece Vizcarra diciendo básicamente, si ustedes están viendo este video es porque me iban a detener. Es porque me han detenido. ¿Qué pasó con ese video? Ese video fue el video de mayor nivel de visualizaciones, como ya vamos a ver, en la etapa previa. ¿Qué pasó después? Porque el problema es el siguiente. Detienen e incomunican a una figura política. ¿Cómo comunicás? Digo, a partir de ese momento, detenido, incomunicado, ¿cómo comunicás? Empezamos con eso y seguimos con el siguiente, que tampoco lo van a ver, pero van a ver como fotitos. Después se los puedo mandar a los videos. ¿Qué es ese? Que es un video de Martín hablando con inteligencia artificial. Mal hecha, a propósito, lo hablamos con Nati más temprano, mal hecho a propósito que se notara que no era él la boca por temas legales y decía, hola, soy el avatar de Martín, pero desde las cuentas oficiales. ¿Para qué hicimos eso? Para mantener algún nivel de comunicación con la principal figura política. Atrás ven los lagartitos, ¿ven? Esos son los lagartitos. Están a muy buen precio. Les podemos conseguir lagartitos. Pero claro, básicamente empezamos a jugar con ese concepto y Martín empezó a trabajar. Ajá, fíjate si la puedes bajar de nuevo por si la podemos poner al menos lo último. Entonces empezamos a trabajar con su inteligencia artificial. Todos estos videos son sacados de su TikTok. O del TikTok de Perú Primero. Obviamente están en Instagram, están en el resto de las plataformas, pero nuestra base de sustentación en comunicación es esta red. Luego de esto, y vamos a ver si puedo seguir, luego de esto trabajamos con el concepto de venganza política por el Congreso al cual él había cerrado constitucionalmente un tiempo. También, obviamente, esa es la cuenta de Martín, M. Vizcarra Perú en TikTok. Justamente en ese aparece también el concepto de venganza política para enmarcar, para encuadrar un mensaje que por los medios era imposible. El grupo Clarín de allá lo tenía montado y el grupo Clarín de allá es mucho más poderoso que el grupo Clarín de acá. Entonces no tenía forma de comunicar una narrativa distinta del Vizcarra delincuente preso. Para que se den una idea del nivel de arbitrariedad política que existe en el Perú, hay un penal específico para presidentes que ha superado su capacidad máxima. Porque estaba pensado, concebido para 3 presidentes y Martín era el 4. Entonces están como juntadas de presidentes que se hacen en Barbadillo, que así se llama el penal. Ese es el nivel de judicialización de la política peruana. Esto no implica que haya más corrupción allá que acá. Lo que hay es otra cosa, hay un proceso de persecución política muy fuerte o de justiciamiento de aquellos que no están con Keiko, básicamente, con Keiko Fujimori. Y en ese contexto, digamos, lo trasladan a otro penal y había otro video muy divertido. Hay un lagarto que es allá hay lista única desde siempre, boleta única desde siempre, entonces cada partido tiene sus mascotas. Y esas mascotas, en este caso, por supuesto, es un lagarto. Entonces pusimos en la puerta de Barbadillo a un lagarto a golpear la puerta para que liberen a su hermano. Empezamos a tratar de jugar con algo muy jodido, de la mejor manera, de la manera menos dura posible, para tratar, como digo, de mantener un nivel de atención y de cercanía adecuado. Luego, plegarias, etcétera, todo el proceso de la gente afuera, de la gente esperando a Vizcarra fuera del penal de Barbadillo, en este caso están en el Jirón de la Unión, haciendo recorridas, hasta que Vizcarra sale. ¿Y cómo sale? Este video, el que no van a ver, es el mejor de todos. ¿Qué pasa en el medio? Miren hasta acá. El crecimiento, allá se ve 1 millón, 1.200.000, 1.300.000. ¿Ven? Ese es el crecimiento de seguidores en TikTok. ¿Ven el salto? La partida que está acá es 1.120.000. Estamos hablando de cuentas grandes, ¿no? Si empiezan a ver hasta acá, tiene un salto fuerte acá, que es cuando decían que lo iban a meter preso,
un segundo salto muy fuerte acá, que es cuando lo meten preso y se genera todo este proceso por el cual aquellos ciudadanos que tenían algún interés o alguna cercanía con Vizcarra no tenían otra manera de comunicarse que no fuese a través de las redes sociales y de escuchar qué estaba sucediendo desde esta otra perspectiva. Pero finalmente lo liberan de la prisión preventiva. ¿Bien? Y si bien no tenemos números, yo calculo que va a haber duplicado fácilmente su nivel de aprobación, y él sale, este era el mejor y no lo van a ver, él sale con esto y va a Moquegua, que es su tierra, y ahí lo que se ve es Vizcarra manejando hacia Moquegua, solo, en su auto, manejando solo, y detrás se escucha la radio. ¿Qué se escucha en la radio? Resistiré, rendido frente a todo. Básicamente es eso, son 15, 20 segundos de eso, básicamente que fue enormemente viral, pero nosotros creo que esto es lo relevante, es que la comunicación política y las herramientas de comunicación política, ahí no estamos hablando de hipersegmentación, me encanta la hipersegmentación, ahí estamos tirando con misiles gruesos, porque detrás de esto, y Gabriel, ¿dónde está Gabriel? Gabriel decía que no hay que poner el carro delante del caballo, en este caso no hay que poner el carro delante del caballo peruano, pero porque básicamente detrás de esto hay toda una estrategia de resistencia y de búsqueda de dos cosas. Una, de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo permita participar. Dos, la capacidad, si eso no sucediese, la capacidad de transferir votos a un tercero. Para eso necesitas un fuerte nivel de relevancia política y una narrativa potente que interpela los intereses de los ciudadanos, a los intereses de un grupo relevante de los ciudadanos. Porque el peligro que corremos con la hipersegmentación es diluirnos en un mar en el que todos somos lo mismo. Ese es el cuidado que hay que tener. Si no hay una narrativa sólida de fondo, después ves cómo se lo decía a los jóvenes, cómo se lo decía a los... Estamos hablando de un hombre de 66 años, tiene edad, y de una red social que es muy fuerte entre los jóvenes. No lo muestro ahí, pero la intención de voto de Vizcarra se triplica entre jóvenes, entre estrato al que no pertenece él, y básicamente luego reanuda su ruta 2025, que era la ruta de recorrido de todo el país. Esto es, y también lo decía Diego, que no sé por dónde anda Diego, Diego también decía hace un ratito que hay cuestiones donde el territorio, donde la cercanía, donde este 1 a 1 debe incorporar la tecnología. Él lo que está haciendo es recorrer todo el país. Y esto se expresa digitalmente de una manera que complementa o que intenta complementar lo que sucede en el territorio. ¿Por qué? Te silencian en las encuestas, y vos mostrás una plaza que llenaste, o mostrás una marcha en el medio de la calle y te están saludando, y hay cuestiones que es difícil de tapar. Entonces, ¿qué me interesa de esto para que se lleven? Me hubiese encantado que vean los videos, después voy a subir a algún lugar la presentación, si quieren a mis redes sociales, la presentación para el que quiera ver los videos, y si no, en las redes sociales de Vizcarra están todos, y hay otros aún más divertidos que estos. ¿Y qué es lo que a mí me interesa con esto? Después esta no se va a ver nada, él después empieza a dar discursos que vamos transmitiendo en los vivos de TikTok. Para que más o menos se den una idea, el vivo de TikTok cuando sale, Martín, hace una semana que lo han liberado, cuando sale ese vivo de TikTok llegó a tener conectadas al mismo tiempo más de 50.000 personas en su TikTok. Ni les digo en todas las redes alternativas que fueron replicando este proceso. ¿Qué hizo en ese TikTok? Contar la experiencia en la cárcel, contar cómo era convivir con todos los otros expresidentes peruanos, contar cómo fue cuando lo trasladaron sin aviso de un lugar a otro. Esto ¿es eso interesante para su público objetivo? Es interesantísimo. ¿Quién no quiere saber qué hacen unos presidentes que están todos presos juntos en la casa de Gran Hermano, pero sin cámaras? Está bueno. ¿Me explico? O sea, hay elementos que funcionan en el algoritmo, pero que detrás de eso hay una narrativa política. La narrativa política de la persecución mostrada de un modo que el algoritmo privilegia. Con lo cual, esas reglas, y que te permiten además evitar... Sí, y que permiten además evitar regulaciones que están en manos de rivales políticos, que además lo conciben como un enemigo y lo tratan como tal. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos una figura política que está llevando su campaña, o la campaña de su partido, que es Perú Primero, de una manera que intenta... y estos son los picos, miren. Estos son los picos de interacciones. Esto es
monitoreo de redes propias, no todo el tiempo de armar el social listening, pero fíjense el pico que tiene la detención de Vizcarra y el pico que tiene la liberación de Vizcarra. Para que ustedes se den una idea, esto de acá arriba son más de 650.000 interacciones en ese momento, 650.000 interacciones, ¿bien? En TikTok, exclusivamente en TikTok. Y acá están algunas de las publicaciones. ¿Puedo achicar un poquito la pantalla porque no se ve justamente lo que se tiene que ver? Algunas de las publicaciones relacionadas con... ¿Ves que no se ven los grafiquitos del costado? Bueno, la de agosto 13, ¿bien? Que es la donde dice, si ustedes están viendo este video es porque me metieron preso. 5.340.000 impresiones, 608.000 interacciones. Estamos hablando de números grandes, de movimientos enormes. Después otro. Como decían que no tenía arraigo laboral y por eso lo tenía que detener, salió vendiendo unos terrenos de la empresa que él tenía. Siguen 1.900.000 y 93.000 interacciones. La siguiente. Bueno, acá el mensaje de la familia de Martín. El tercero. Papá, hoy tus hijos levantan la voz por ti. Son la mujer y los hijos de Martín hablando. Decían que no tenía arraigo familiar. Y una serie enorme de publicaciones, muchas de ellas con muchísima potencia, que lo que han hecho es, a partir de la utilización de estas redes sociales, evitar regulaciones injustas en contextos de persecución política. Fíjense, acá está el crecimiento de la comunidad y estamos hablando, como digo, exclusivamente de TikTok. Digo, para resumir en una de ellas. Son monstruosas, estamos hablando ya de 1.300.000 seguidores, gigantescas. Entonces, en ese caso puntual, que es un caso de ahora, como digo, si se meten a TikTok van a ver los últimos videos todos juntos, porque seguramente hoy se sube uno nuevo, un expresidente encarcelado y, pónganlo entre comillas, si les gusta perseguido políticamente o no, pero inhabilitado para participar en la vida política, bloqueado en los medios tradicionales, utiliza redes sociales como un espacio de expresión. Esto es regulaciones algorítmicas, ¿bien?, encontradas con regulaciones legales persecutorias, ¿bien? Y en ese esquema es que nosotros estamos jugando y hemos jugado con herramientas de inteligencia artificial, con algunas otras, con cada una de las redes sociales que tienen, con TikTok, Facebook, X, YouTube, como la base de sustentación política de ese espacio que hoy lidera, y no estamos hablando estamos hablando de las elecciones nacionales de un país con 34 millones de habitantes. No estamos hablando de algo, de una cosa chiquita. Estamos hablando de gigantesco, trabajado desde TikTok, desde Facebook y desde YouTube como herramientas específicas. Y, yendo un segundo a lo anterior, básicamente lo que empezó a suceder a partir de esto es que hay una enorme cantidad de streamers que están produciendo contenido por fuera de los medios tradicionales de comunicación relacionados con esto. ¿Por qué? ¿Qué quieren los streamers? Que los vean. ¿Bien? Vos empezás a ver esto. Ahí hay público, ahí hay gente. Entonces, lo que empieza a pasar con estos streamers es que comienzan a trabajar, a acercarse a Vizcarra para tratar de que aparezca y con eso incrementar su propia comunidad. Entonces, microsegmentación, fantástico. Trabajar específicamente las herramientas de manera muy profesional, fantástico. Ahora, creo que es bien interesante pensar que detrás de esto sigue existiendo la política y sigue existiendo la gente. Nosotros tenemos dos miradas. Tenemos una mirada donde somos objetos de los algoritmos y tenemos otra mirada donde podemos pensar que somos sujetos que interactúan con esos algoritmos. O a nosotros no nos influían los medios masivos de comunicación. ¿Alguno se acuerda de la teoría de la aguja hipodérmica? ¿Bien? ¿No estaremos utilizando la misma teoría de la aguja hipodérmica pensando en las redes sociales? ¿No estaremos repitiendo esa mirada que después fue bastante discutida? Yo tengo la sensación, les queda claro de lo que digo, de qué lado me encuentro de esa mirada, yo tengo la sensación de que nos marcan límites, por supuesto, pero también permiten cosas que antes hubiesen sido imposibles. Sin las redes sociales, todo esto que les estoy diciendo en términos de estrategia política no se hubiese podido llevar adelante. ¿Bien? Como casi no se puede llevar adelante esta presentación de videos sin videos. Una estrategia de redes sociales sin redes sociales, sin la capacidad de ir por el costado de los grandes capitales, de los grandes grupos. ¿Dependemos de Zuckerberg? Sí. ¿Dependemos de los chinos? Probablemente de ByteDance con TikTok. Sí. Pero esto te está permitiendo pasar por el costado de algunas otras regulaciones muy complejas de seguir.
Así que eso era lo que tenía un poquito para contarles. Sigan a Martín Vizcarra en TikTok y si no, síganme a mí y yo les mando el material para que puedan ver los videos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maxi. Adolfo. Buenas tardes. Lo mío es todo un video. Bueno, muchas gracias, Pablo, gracias al equipo de gobierno. La verdad que quiero felicitar a todos los expositores que han pasado y seguramente los que vendrán. Creo que tienen... No sé qué hago acá, les confieso. Yo soy ingeniero agrónomo y bueno, participando metiéndome como pupe gordo. Pero bueno, ahí cuando los muchachos corran. ¿Está la presentación? Está. Bueno, ¿cómo están? ¿Despierto? Bueno. ¿Alguno guarda fotos físicas de sus recuerdos, de sus abuelos? Seguimos guardando fotos físicas, ¿verdad? Apuntes, los apuntes que vamos tomando en los cursos. Y alguno se ha mudado alguna vez, supongo. A mí me ha tocado varias. Bueno, es una experiencia bastante compleja la mudanza. Yo siempre lo tomo como un rompecabezas que uno desarma en un lugar para volver a armar en otro lugar. De manera que en ese interín siempre está el temor de que se puedan perder algunas piezas. Imaginemos que se nos pierden justamente las piezas del rompecabezas donde están esos recuerdos, las fotos, los apuntes, el libro que queríamos leer, teníamos pendiente. De manera que cuando rearmamos el rompecabezas, esas paredes de la casa, esos anaqueles, quedan vacíos, ¿sí? Nada que nos conecte con nuestra identidad, con nuestra historia. Bueno, a grandes rasgos eso suele suceder en las empresas, en los gobiernos provinciales, municipales, en consejos deliberantes, cuando se mudan los encargados de la comunicación. Generalmente se pierden los accesos a las redes sociales en esas mudanzas y se pierde información, que básicamente es en esta era digital en la que nos encontramos una memoria colectiva, una memoria de lo que ha pasado en nuestra comunidad. Eso pasó también en el último cambio de gobierno en la provincia de San Luis, donde se perdieron imágenes de actos oficiales, textuales de funcionarios, archivos, programas de gobierno, y mucho de ello con información delicada de mucha gente que se había sumado. O sea que estábamos asistiendo a la pérdida de información pública. ¿Por qué? Por un simple concepto de que cuando se va una persona encargada de esos materiales, tiene la posibilidad de llevárselo consigo, o perderlos, o lo que sea. Creo que en ese cúmulo de situaciones... Avanza. Tengo acá. Me olvidé de esto. Ese es el panorama con el que se encontró la provincia, con una brecha legal que no tenía legislado este tema de las redes sociales. A todas esas redes sociales, a toda esa información que debería ser pública, es lo que decidimos llamarlo en una ley, en un proyecto de ley de activos digitales, justamente, activos digitales. Justamente en ese sentido decidimos legislar. Hay un texto que emite la Relatoría Especial por la Libertad de Expresión de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos, que dice que Internet es motor de derechos humanos, pero también territorio para nuevas amenazas. Y justamente una de esas es la pérdida de información o la manipulación de la memoria colectiva. De manera que nos preguntamos cómo hacer, junto con el gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Comunicación,
se sumaron instituciones como la Universidad Nacional de Villa Mercedes, a través de Marcela Ceballos, que creo que andaba por acá, y su equipo en la licenciatura de Diseño de la Comunicación, que se sumaron también para aportar su experiencia, que también habían pasado justamente un cambio de gestión y les había sucedido algo similar. Veo acá también los amigos de la UPRO, que transpiraron lindo también en ese interín. Entonces, a raíz de todas estas experiencias, junto con todas estas instituciones, nos pusimos a trabajar en cómo resolver este problema hacia adelante, hacia el futuro, ya sin señalar con el dedo. Y ahí es que nace este proyecto de ley, en cuyos objetivos es básicamente garantizar el uso, administración, protección, resguardo y traspaso de todos los activos digitales gubernamentales, identificarlos, conservarlos debidamente, promover un traspaso ordenado y seguro en los cambios de gestión, unificando criterios para la administración digital, dando acceso ciudadano para justamente promover un gobierno abierto y también fomentar la educación digital y la cultura de la transparencia. 3 principios rectores muy básicos: la accesibilidad, justamente para promover el gobierno abierto; la transparencia, para la correcta rendición de cuentas; y la correcta conservación. Se crea la definición de activos digitales, que en su marco básicamente entran todas estas herramientas digitales, y además es muy difícil en una ley ser amplio y flexible. Sin embargo, gracias al trabajo del equipo legal de la Secretaría de Comunicación, se ha podido. ¿Por qué digo que no es difícil? Porque generalmente las leyes están escritas en piedra, y todo lo que pasa a nivel digital justamente se trata de eso, de que no todo esté escrito en piedra. Entonces, se pudieron vertir conceptos que le dieran flexibilidad, porque sabemos que los activos digitales son conceptos que van modificándose y van evolucionando vertiginosamente. Entonces, debía ser de alguna manera amplio y flexible. Se crea un protocolo de traspaso, donde, 10 días antes de un cambio de gobierno se ponen a disposición los accesos correspondientes. Se introduce el concepto de cuenta melliza, que es básicamente lo que sucede con la cuenta del presidente de los Estados Unidos, la cuenta POTUS. Cuando un presidente deja el poder, se congela esa cuenta en una cuenta que queda POTUS y el número de presidente, y la cuenta oficial continúa con el nuevo mandatario. Se crea el repositorio único, que es un gran archivo donde se van a tener acceso público, además, todos los materiales audiovisuales y el resto de los activos digitales que se consideren. La ley contempla la creación de mecanismos institucionales, que es designar una autoridad de aplicación, en este caso el Poder Ejecutivo. Se crea la Comisión de Activos Digitales, que va a velar justamente para que aquellos nuevos activos digitales que se creen entren dentro de la definición, entre otras cosas, ¿no? y velar otros principios. Se crea el Consejo Consultivo de Patrimonio Digital, que también revisa que el archivo público sea debidamente conservado. Y algunas reglas y sanciones, por ejemplo, algunas reglas, que la creación de cuentas oficiales sea con autorización correspondiente y utilizando correos institucionales. Ya no podemos hacer una cuenta oficial con soybonito@hotmail. Tenemos que hacer con un correo oficial. El uso exclusivo de las redes oficiales para fines institucionales. Yo estoy de acuerdo con lo que planteó Diego, que la comunicación gubernamental no debe ser lo mismo que la comunicación electoral. Tiene que haber una diferenciación. Y las cuentas personales de funcionarios no presentarse como canales oficiales, si bien sí pueden ser, por supuesto, divulgadores. Esta ley, además de esto, de ser innovadora de alguna manera, si bien utiliza marcos de referencia en lo nacional y lo internacional, viene a proteger el patrimonio digital y a declarar el patrimonio digital como bien público, y garantizar justamente la continuidad
institucional en esta era digital. Esta ley no es solamente administración o tecnología, también es democracia, que un poco hablamos, creo que se habló mucho de democracia en esta charla, es incluir a instituciones y además me permito hacer un pequeño paréntesis en mi culpa del gremialista que hay en mí, es que cuando los estados o cuando las instituciones empiezan a hablar de los alcances de las profesiones, jerarquiza justamente. Y creo que esta ley viene a jerarquizar un poco a los y las profesionales de la ciencia de la comunicación, y viene a plantear esto de que, un poco lo mencionaron también en algunas ponencias, de que ya la comunicación institucional no la puede manejar cualquiera, tiene que haber una preparación para adaptarse a las normativas, y no es una limitación ni una prohibición, es justamente tratar de ordenar la comunicación en ciertas instituciones. Esta ley viene también a poner en manos de su correspondiente dueño a todos estos activos digitales que son en definitiva el pueblo de San Luis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Tema muy interesante. Muy interesante, Adolfo, porque es mi tesis de maestría. No, el tema es que Diego me lo choreó y no avisó. Ese fue el tema. Pablo Oro, tu turno, gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización. Pablo, gracias, Enter. Gracias a la Secretaría de Comunicación de San Luis. Soy periodista de alma, soy docente, soy investigador, bueno, soy de todo. Pero hoy voy a hablar un poco de periodismo. Se habló muy poco de periodismo hoy acá. Pero antes, no puedo quedarme callado. Soy picudo, soy periodista, y quiero decir que soy egresado de una escuela pública, de una universidad pública. Me formé en una maestría pública y trabajo en una radio universitaria pública. Y como decían al principio lo del chamullo, ¿no? Y hace un tiempo largo que venimos escuchando el chamullo de que las universidades no quieren ser controladas. Las universidades están siendo auditadas y controladas y están a disposición. Bájenle los fondos y después charlamos sobre los controles. Nada más, perdón, pero lo tenía que decir. Bueno, regulación, ética, poder, ¿quién le pone límites al algoritmo? Discursos de odio, desinformación y manipulación algorítmica, ¿hasta dónde tiene que intervenir el Estado? ¿Qué hacen o no hacen las plataformas? ¿Por qué es importante hablar de esto? En primer lugar, porque vivimos tiempos donde la desinformación y los discursos de odio han llegado a niveles extremos, a niveles nunca vistos antes. Mucho tiene que ver, claramente, la tecnología. Porque contribuyen a la violencia real. Crucemos los dedos, pero lo que vimos en Estados Unidos esta semana, no sé si alguien lo pensó, pero el nivel de violencia verbal que hay en Argentina, ¿no? También contribuye a la polarización o la tan famosa grieta y la pérdida de confianza en las instituciones. Y hablo en nombre del periodismo, ¿no? Que venimos con una crisis de confianza lamentablemente también menoscabada desde los sectores políticos de poder. La desinformación y los discursos de odios claramente son fomentados desde el poder político. Y los ataques al periodismo en la Argentina, en cuanto a modo, cantidad, no recuerdo antecedentes similares, ni aún en el kirchnerismo. Y las plataformas son vehículos de esos agravios. Por eso es importante que hablemos de este tema.
rápidamente. Muchos conceptos ya los han visto esta mañana, pero vamos con algunos que no se tocaron. Desinformación, ¿no? Genéricamente lo utilizamos en todas sus variantes, disinformation, misinformation, malinformation, no me voy a poner a explicar acá, por ahí Natalia, que está por ahí, puede explicarlo un poco mejor, pero, a ver, en Argentina hablamos de desinformación y metemos todo en la misma bolsa, ¿no? Entonces, también hablamos de fake news, de noticias falsas. Los periodistas defendemos el concepto o no avalamos el concepto de fake news. Primero porque, ¿qué vamos a hacer? Primero, para que algo sea noticia se tiene que dar una serie de condiciones. Y si es falso y no existe, ¿por qué le vamos a dar el título de noticia, ¿no? Primera cuestión de defensa de la profesión. Bueno, obviamente, ¿no? Divulgación intencionada, información falsa, errónea, sesgada, recortada, con un objetivo instrumental que puede ser derivar tráfico a un sitio, con fines de propaganda, con fines de difamar, esparcir rumores, generar dudas alrededor de una información. Es una definición que a mí me gusta y la comparto ya desde hace algún tiempo. Me volví, ahí va. Discursos de odio. Hay mucho escrito, pero me basé en lo que dice la UNESCO. Un discurso ofensivo dirigido a un grupo de individuos que se basa en características inherentes, la raza, la religión, el género, que puede poner en peligro la paz social. Y UNESCO la considera como cualquier tipo de comunicación, oral, escrita, o comportamientos que atacan un lenguaje peyorativo, discriminatorio, en referencia a una persona o grupo en función de lo que son, religión, etnia, nacionalidad, raza, color, u otra forma de identidad. Pero es un concepto que es muy amplio y hoy se ha extendido a mucho más que eso. Todavía debe debatirse, por ejemplo, con cuestiones referidas a la libertad de opinión y de expresión y a la discriminación y la igualdad. Voy para atrás. Ahí va. A ver, desinformación y discursos de odio existieron siempre. La primera gran desinformación de la historia, la Guerra de los Mundos de Orson Welles, aquella transmisión radial que puso en vilo a un lugar de Estados Unidos, haciendo creer que nos invadían los extraterrestres. Y esto no necesita explicación, ¿no? Pero ahora existe la viralización. Y la manipulación algorítmica. Y todo eso es un combo absolutamente peligroso. ¿Qué es la manipulación algorítmica? Un poco lo conversaron esta mañana algunos panelistas, pero es el uso estratégico de los algoritmos, para influir de alguna manera con un objetivo claro de persuadir o controlar al usuario, como en el caso de la polarización política. Bien mostraba Maxi recién el ejemplo de Perú. Mientras las llamadas cámaras de resonancia o las burbujas que le dijeron esta mañana, la difusión de la desinformación que se da a través de la persuasión algorítmica, de la amplificación de la desinformación y algo que también se habló mucho hoy, que es la microsegmentación. Y me vuelvo para atrás. Ahí va. Bueno, hoy claramente las redes sociales son vehículos potentes para amplificar los discursos de odio, la estigmatización y particularmente desde la esfera política, para fomentar desinformación y violencia simbólica con consecuencias concretas sobre la seguridad, sobre la credibilidad, dudamos de todo, y de la libertad de prensa. También es una herramienta y un vehículo para intimidar al periodismo, para fomentar la autocensura, eso se está dando muchísimo hoy en día, por temor a opinar y que me ataquen en base a mi opinión, no escribo, lo publico o no digo lo que pienso, y eso es gravísimo. Y además debilita ni más ni menos que los principios democráticos.
cuando la desinformación y los discursos de odio vienen del poder político, la cosa se complica. Pertenezco a FOPEA, soy parte de la comisión directiva del Foro de Periodismo Argentino y hemos sufrido una campaña como nunca antes en la historia de la organización, ensobrados y la lista sigue, ¿no? De parte de la máxima autoridad y además compartiendo desinformación. Una encuesta trucha adjudicada a FOPEA que se difundió y a través de, bueno, del aparato que vimos más temprano, a través de X, de quienes son los que van, de algún modo, subiendo ese material a las redes, diseminado por todas las redes sociales. ¿Quién pone límites? Y es la pregunta. Está claro que ni las empresas, que son privadas, digo, Meta, X, TikTok, son empresas privadas, tienen sus intereses. Ni el Estado están resolviendo el problema. ¿Qué se necesita? Límites claros, democráticamente legitimados, pero que combinen responsabilidad de plataformas, ética, que decimos al principio, transparencia algorítmica, también se habló hoy acá, supervisión pública y sobre todo garantía de derechos. Hablemos de libertad de expresión, derecho a la privacidad y el debido proceso eventualmente si algo terminara en la justicia, ¿no? Pero para ir a la justicia primero tiene que haber una normativa o modificar las leyes. Y dale para atrás. Bueno, la UNESCO propuso en el 2023 un plan de acción para combatir la desinformación en las redes sociales y que reclamaba eso, responsabilidad y transparencia en el funcionamiento de sus algoritmos. Y además, el impulso de reguladores independientes, ¿no? Para poder, de algún modo, neutralizar todo el discurso de la desinformación y promover un discurso que respete los derechos humanos. ¿Se debe dejar en manos del Estado la regulación? Después me gustaría escuchar a ustedes, a ver qué piensan también. Ya vimos, a ver, entendamos que Estado no es gobierno, ¿no? Estado es un concepto mucho más amplio. Estado somos todos. Entonces, si somos todos, sí, el Estado debe participar. Primero, de generar normativas, de generar leyes, de generar herramientas para poder combatir la manipulación algorítmica, los discursos de odio y la desinformación. ¿Qué se está haciendo en Argentina? Está todo en construcción. Hay algunos proyectos en el Congreso, pero está más verde. Y hay algunas iniciativas provinciales. Esta semana veíamos con buenos ojos la Constitución de la provincia de Santa Fe, Dieguito, artículo 16, que por primera vez una Constitución habla de los servicios digitales, ¿no? Y lo ata con la cuestión de la libertad de expresión. Muy interesante el criterio de quienes pensaron en esta norma constitucional. Bueno, ¿dónde mirar? Si acá está todo verde. Uy, se pixeló todo, pero ese es el mapa de Europa. Europa tiene la Ley de Servicios Digitales, la DCI, que es un conjunto de normas que busca regular precisamente el espacio digital, proteger los derechos de los consumidores y apunta a la moderación y a la transparencia. Uno de los artículos, para que ustedes se den una idea de cómo viene la cosa, habla y compromete a los proveedores de servicios de intermediación, lo llama en este caso
la ley de la Unión Europea, estamos hablando de la Unión Europea, que actuarán de manera diligente, objetiva y proporcionada al aplicar y hacer cumplir las restricciones que se refieren al aparato y teniendo en cuenta debidamente en cuenta los derechos e intereses legítimos de todas las partes implicadas. Y esta es la parte más interesante. Incluidos los derechos fundamentales de los destinatarios del servicio, como la libertad de expresión, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y otros derechos y libertades consagradas. Necesitamos del periodismo. Y acá me pongo la bandera y la camiseta del periodismo. El periodismo hoy, desde hace ya un tiempo, ha comenzado a intervenir en el espacio público, en la conversación pública, para desmentir desinformaciones, para cruzar o aminorar discursos de odio. Nuestro rol va mucho más allá de chequear una información que vamos a publicar nosotros. También estamos atentos a lo que hoy circula a través de las redes sociales. Nos obliga nuestra profesión como servicio a la comunidad, sin perder de vista que somos servicio, nos obliga a hacer eso. Muchas veces, en muchos lugares, hace rato Diego hablaba de la cuestión de la ¿cómo dijiste? Cabacentrismo. Bueno, el cabacentrismo informativo también, ¿no? Porque vemos las noticias, lo que decía, el ejemplo que ponía Diego, del norte, del sur, de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal, también se ve lamentablemente en esto. Ese mapa es el mapa que acaba de ser presentado hace algunas semanas, un trabajo que hizo FOPEA con la Fundación Gabo y otras organizaciones periodísticas sobre los desiertos informativos. Desiertos informativos quiere decir lugares donde hay condiciones muy débiles para hacer periodismo, donde la gente tiene muy pocas chances de informarse acerca de lo que está pasando en su lugar. Lo que ven en marrón y en marrón claro, perdón, marrón y marrón claro, son los desiertos y semidesiertos, condiciones débiles o escasas para hacer periodismo. Esto es en base a un relevamiento en todo el país. Más de 241 desiertos informativos en todo el país. Sí, termino. Lo que está en verde son los bosques. Condiciones propicias para hacer periodismo y más o menos la gente puede tener acceso a información local. El 72% del país del relevamiento son entre desiertos y semidesiertos. Vean la provincia, ¿no? Norte y sur, absolutamente desiertos. A falta de medios y periodistas locales, la gente recurre a las plataformas digitales. Y claramente no siempre lo que circula en las plataformas digitales no es veraz. Y muchas veces no hay periodistas que puedan salir a desmentir eso. Revalorizo el trabajo del periodismo. Comprometo a nuestros representantes a trabajar y a pensar en normativas que garanticen derechos y que de algún modo puedan darle una perspectiva mucho más plural y democrática a lo que hoy está pasando, ¿no? ¿El algoritmo hoy es el dueño de toda esta historia? Sí, yo no me puedo quejar del algoritmo. A mí el algoritmo me favorece mis videos que hago todos los días y gracias al algoritmo llego a lugares donde impensado llegar. El tema es quién controla el algoritmo. Y lo dejo picando para el resto y para que ustedes se lo lleven también pensando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora sí vamos con el último representante del panel, Eduardo Romero. Hola, sí. Bueno, en primer lugar, la primera placa es el último que tengo que apretar. Adelante usted. Ahí está. Bueno, ahí está, primero. Me parece importante, dado que el tema del panel es la regulación ética, comenzar definiendo la ética normativa como condición de posibilidad para llegar a un acuerdo intersubjetivamente validable de lo que estamos hablando, ¿no? La ética, en primer lugar, en términos normativos, es definida, voy a proponer la siguiente tesis, en clara línea po-hegeliana, distinguiendo la moralidad de la Sittlichkeit, como una instancia de validación intersubjetiva de pretensiones de validez, que lo dijo el colega semiólogo, la cosa no es cosa, son pretensiones de validez, ¿no? Que se resuelven ad intra del lenguaje siempre, y en comunidades de argumentación y de discurso. ¿Bien? La moral es el lugar donde se produce lo que los griegos llamaban nomopoiesis, la producción de la norma. Y depende de los subsistemas del mundo de la vida, esa es la Sittlichkeit, la moral sustantiva, de los subsistemas del mundo de la vida, como por ejemplo religión, cultura, tradición, etc. En sociedades modernas, complejas, interculturales, globalizadas, como las que ha trabajado tanto el profesor Jürgen Habermas como Caroto Appel, en la ética del discurso, pensar que una moral sustantiva alcanza para resolver problemas a nivel global sería claramente incorrecto e insuficiente. Por lo tanto, más que nunca, necesitamos para salir de la problemática situación actual, más racionalidad, más argumentación y más racionalidad comunicativa y menos racionalidad instrumental o estratégico-instrumental, ¿no?, que ha colonizado los subsistemas del mundo de la vida. Por eso, cuando previamente escuchaba hablar de verdad-falsedad, por ejemplo, sin asumir el concepto de posverdad, en donde la cosa no es cosa, es materia significante, y lo verdadero o lo falso va a depender de la performatividad, y si queremos, incluso más allá de la performatividad, de la perlocutividad del acto de habla, ¿no? Del efecto de sentido que generen los sujetos. Entonces, más que nunca necesitamos argumentación, una política basada en la emoción es catastrófica para la ética normativa y es peligrosa para la política en el sentido de teoría política. Un señor que presentó anteriormente el colega, que le llamaban el líder en Alemania, apelaba al discurso de la tierra y de la sangre, Blut und Erde, y exterminó a 6 millones de personas. Situación similar de una apelación a las emociones está sucediendo hoy también en Medio Oriente, cuando se siente mucho, pero se piensa poco y se argumenta poco. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, eso, distinguir la ética de la moral, porque si no parece que estamos hablando de lo mismo. La ética es una instancia de universalidad, racional y razonable, de generar consensos intersubjetivos por medio de argumentos, y la moral son subsistemas sustantivos dependientes de la cultura, la religión, la tradición, etc. Yo vengo a plantearles básicamente el paso ya conocido de la sociedad disciplinaria, que también hablaron colegas anteriores, ¿no?, en donde yo digo que hay, en un par de artículos míos, hay una macrofísica del poder, porque el poder se muestra y va de arriba hacia abajo a las sociedades disciplinarias, ¿no?, con la prisión, el psiquiátrico, la escuela, los lugares de normalización, ¿no? Hay un paso a la sociedad del control, y la sociedad del control está caracterizada por una microfísica del poder, en donde la construcción de sentidos y de subjetividad es de abajo hacia arriba. Y ahí es donde tenemos el problema con los famosos algoritmos, ¿no? Porque justamente el poder se constituye en redes de poder que no se muestran, no se exponen,
y que lejos de ser líquidas, la noción de Bauman está totalmente desactualizada, porque es una noción heredera todavía de la posmodernidad. Lejos de ser líquidas, son totalmente totalitarias, valga la redundancia, ¿no? Es decir, aquel viejo anhelo de imperio de Hart y Negri, ¿no? De la democratización por Internet, aquel anhelo un poco más nuevo de Jenkins y Scolari, de la transmedia, en donde las nuevas audiencias van a poder como navegar por medio de la información de una forma más o menos libre y demás, es una falacia abstractiva en términos lógicos y es filosóficamente ingenua. Lejos de una modernidad líquida, lejos de un lugar cómodo, estamos quizás en la apoteosis, en el máximo punto del control, ¿no? El amo o el capital ha ganado cuando piensa el proletario que es burgués y sigue siendo proletario, ¿no? Sería como una paradoja de ese tipo. Esta sociedad del control que ha generado esta microfísica, o que es la quintesencia, esta microfísica del poder que construye cuerpos, subjetividades, dispositivos, dijo el colega semiólogo también. Dispositivo en lenguaje Foucaultiano es un ordenamiento previo de la cosa. Lo voy a definir y voy a defender esa tesis, ¿no? Ordenamiento previo de la cosa. La cosa está así, ustedes se sientan ahí y yo estoy parado acá. Punto. Esto es un dispositivo. El aula es un dispositivo. Genera dispositivos y dentro de estos dispositivos hay un dispositivo que acopla, tiene una función de acople muy bien con esta sociedad de control, en donde justamente si la democracia es algo, es la generación de una opinión pública razonante. Voy a repetir. El ideal de la Aufklärung, de la Ilustración, fue generar una opinión pública razonante. Lo más lejos que tenemos actualmente con este emotivismo, que lamentablemente hemos escuchado incluso en torno a lo político y a la política, y que vemos también repetidamente en los discursos de odio y demás, que se replican por televisión y por todos los medios de comunicación y redes sociales, lejos de esa opinión pública razonante, lo que tenemos es un sedentarismo intelectual de una sociedad que ya no piensa porque ha renunciado a la tarea del pensar. El problema no es Skynet, retomando la versión o la analogía que hacía otro colega con Terminator. El problema es que los sujetos ya no pensamos. Hemos delegado la tarea del pensar al algoritmo, más de que quién le pone el cascabel al gato, quién controla el algoritmo. Acá la metáfora o la imagen sería quién les pone las pilas a los sujetos para que regresen a la tarea de un alegre saber, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios escenarios posibles. El primer escenario que quiero describir es el escenario de lo que yo he llamado en un libro una crisis civilizatoria, como nunca las edades anteriores han conocido. Por eso es que por ahí, en algunos intentos de definición, hay como cierta rumiación de por dónde va la cosa, pero es como que falta algo. Porque si pensamos en el mundo de la vida como una cantidad de subsistemas, subsistema religioso, político, económico, comunicacional, la infósfera de Floridi, por ejemplo, para no hablar con un lenguaje un poco más antiguo, si pensamos que el mundo de la vida está compuesto por subsistemas, hoy podríamos decir que estamos ante una crisis civilizatoria porque es todo el mundo de la vida que cada vez se está tornando más incomposible en términos leibnizianos, es como el agua y el aceite, es un sistema de dos fases, no se hace una fase nunca, no se unifica nunca, con la permanencia de la vida de la especie humana en el planeta. Y fíjense ustedes, el renacimiento que prometía la edad de la razón, la Ilustración que confiaba en la creación de esta opinión pública razonante, no hubieran ni siquiera sospechado que al final íbamos a terminar siendo, dentro de las edades, la edad más tilinga, posiblemente, lejos de ser la edad más racional. ¿Por qué? Porque una ciencia y una técnica que va en contra de la producción, reproducción y desarrollo de la vida de la especie humana es profundamente irracional. Repito, una ciencia y una técnica que va en contra de la producción, reproducción y desarrollo de la vida
de la especie humana y del individuo humano es profundamente irracional. ¿Por qué? Porque el individuo humano y la especie humana, la semiósfera, son la condición de posibilidad de la ciencia y de la técnica. Ninguna edad dentro de las edades ha estado tan trastornada como para abismarse a la autoextinción como nosotros. Y lo celebramos. Y venimos a congresos y hablamos de algoritmos de forma muy suelta de cuerpo, ¿no? Cuando en realidad quizá hay un déficit de reflexión en ese punto y deberíamos pensar, cuando estamos diciendo lo que decimos, en qué situación sociopolítica, geopolítica, ecológica, en el sentido del subsistema de la ecología natural y de la ecología ambiental, estamos como biosfera, como infósfera, como semiósfera y a nivel mundial. Paso de diapositiva. Tenemos el desafío, tal vez utópico, ¿no?, a la Tomás Moro, de recuperar un alegre saber, de volver a motivar, ¿no?, de salir de este sedentarismo intelectual, ¿no?, y volver a generar una opinión pública razonante, que de alguna manera, y acá está la relevancia de la educación, ¿no?, que de alguna manera logre ponerle freno a este proceso de estupidización creciente, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, el ejemplo nunca acota el concepto. Yo por el concepto, yo supónganse que digo, silla es mueble que sirve para sentarse, ¿no? Y por una agregación de notas individuantes digo, silla es mueble que sirve para sentarse, tapizado con una especie de tela multicolor que tiene verde, que tiene... Empiezo a agregar notas individuantes y del universal genero algo más concreto. ¿Bien? Le quito notas individuantes y tengo ya un universal mucho más abstracto. Cuando puedo pensar por conceptos, puedo realizar operaciones conceptuales, inferenciales, a nivel del lenguaje natural y también a nivel del lenguaje formal. Fíjense que cada vez estamos más pensando por ejemplos, y el ejemplo es siempre una delimitación totalmente arbitraria del concepto que limita ese proceso potencialmente infinito de decodificación de signo y contrasigno que Charles Sanders Peirce llamó semiosis infinita o ilimitada, que es la quinta esencia del pensamiento. Yo pienso cuando logro realizar operaciones conceptuales. En un canal de streaming, en donde se habla 20 segundos, se muestran 30 segundos de otra cosa, se ríen, se trata temas de gravedad increíble, de una forma jocosa, no se promueve esta tarea del pensar por conceptos que volvería tal vez a un alegre saber y que ahí sí podría generar quizá una cooperación entre distintas formas de inteligencia o redes neuronales algorítmicas o en base a silicio y redes neuronales sinápticas o en base a carbono. Entonces, si ustedes me preguntaran y me pusieran en un apuro, ¿hacia dónde vamos más? Si hacia aquel lado o si hacia este lado. Y bueno, por lo menos aquí no hemos reflexionado lo suficiente como para evitar este lado. Eso es lo que yo veo hasta ahora. Seguimos. Yo veo ahí está, sí. Entonces, ética de la inteligencia artificial, apuntes para un futuro que fue ayer, ¿no? En primer lugar, tenemos que hacer un paso de la semiósfera a la biosfera, ya lo hicimos con Hans Jonas, con Verantwortungsprinzip, con el principio de responsabilidad, dislocando el acto ético normativo en sentido de este consenso universalista, del aquí y del ahora y pensar en las generaciones futuras. Estamos generando las condiciones de un mundo en términos de ecosistema social y de ecosistema biológico en el cual las generaciones futuras tengan posibilidad de existir, ¿sí o no? Y luego, cuando hayamos pasado de la semiósfera, que es de corte estrictamente antropocéntrico, a una biosfera en donde
intervienen generaciones futuras e intervienen también personas no humanas, sujetos de derecho o de obligaciones por parte de quienes habitamos la semiósfera, pero que tienen también derechos y por lo tanto el maltrato animal es una forma de maltrato, deberemos también pasar a la infósfera y pensar no tanto en inteligencia artificial, sino en agentes. ¿Me quedan 2 minutos? Perfecto, perfecto. En agentes inteligentes, ¿no? La inteligencia, como la hemos definido normalmente desde Zubiri para este lado, inteligencia sentiente y demás, supone algunos elementos un poco más complejos, ¿no? Previo, en una de las primeras ponencias se habló, tal vez de una forma hiperbólica, con la cual yo no estoy de acuerdo, pero sí al menos en un 5%, de que la inteligencia está compuesta también por el nivel alocortical o sistema límbico de la afectividad, etc., ¿no? Lo que hoy tenemos no es una inteligencia en el sentido que, al menos por el momento, tenga ese aspecto de la emotividad, de la sensibilidad. Entonces, yo estoy más de acuerdo con hablar con agentes inteligentes, pero realmente tienen capacidad de agencia. La capacidad de agencia significa básicamente que están teniendo capacidad de interactuar con nosotros. Y no estamos reflexionando hasta las últimas consecuencias cuál es la huella subjetiva que esos agentes que tienen capacidad de interactuar con nosotros tienen sobre nuestra subjetividad. De hecho, en este mismo momento que yo estoy diciendo lo que digo y hablando sobre la posibilidad o imposibilidad de la permanencia sobre el planeta de las generaciones futuras, de la posibilidad o imposibilidad de la autoextinción, hay muchos colegas que están muy ocupados con el celular. Prueba de la agencia inteligente que tienen justamente los dispositivos sobre nosotros, en donde la posible extinción y que te estén diciendo, por ejemplo, que si sos recordado dentro de las edades, cosa que como nunca está clara, ninguna edad se preguntó si iba a ser recordada por otras edades. ¿Por qué? Porque era un factum, era un hecho que iba a ser recordada por las otras edades. Como nunca esta edad, nosotros nos preguntamos si vamos a ser recordados por las otras edades, porque la crisis civilizatoria en la cual nos enfrentamos, gracias, muy amable desde allá, la crisis civilizatoria ante la cual nos enfrentamos nos abisma a la autodestrucción, a la autoextinción. Simplemente para cerrar, 2 o 3 cuestiones. También se hizo un abordaje de la filosofía de la técnica que yo no comparto. Básicamente se hizo un abordaje que parte de la teoría de la ambigüedad del objeto técnico, en donde, por ejemplo, sí, un cuchillo puede ser usado para asesinar al secretario o para cortar, bueno, o para cortar carne, ¿no? Pero ¿cuál es la ambigüedad de la bomba atómica? ¿Cuál es la ambigüedad de la bomba atómica? No todo objeto tecnológico es ambiguo, primer punto. Segundo punto, no cabe ya hablar de una modernidad líquida, ¿no? El significante está vacío, pero no, o es flotante y está vacío, pero no porque no esté determinado de significación, está sobredeterminado de significación. Entonces, depende de donde yo lo capitone, desde qué algoritmos uso, desde qué tecnologías del yo, desde qué microfísica del poder, voy a tener democracia, que se me vaya a la derecha, que se me vaya al centro, que se me vaya a la izquierda, y todo va a ser democracia por igual. Por otro lado, tampoco me parece a mí, cabe más hablar de verdad o falsedad y decir fake news, por ejemplo, ¿no? Porque eso sigue siendo todavía deudor de la adecuatio entis o del logos apofantikos, ¿no? La proposición se adecua con la cosa, ¿no? Sí conviene hablar, me parece a mí, de un contexto de posverdad en donde más que nunca necesitamos racionalidad comunicativa para generar consensos y una opinión pública razonante que vuelva a cuestionarse temas clave como es la supervivencia de la especie humana, por ejemplo, ¿no?
y esto en el sentido de una ética de contenidos universales que subsuma a las morales particulares. Muchas gracias, muy amable. Estamos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí teníamos una pregunta del público sobre el tema Vizcarra, Maxi, que hablaba puntualmente de, digo, la elección de la plataforma. ¿Hay una cuestión del público objetivo o es una plataforma también en términos de una cuestión de regulación por parte de los dueños y de las empresas? Fue bastante más orgánico y menos planificado. Tenía una X muy fuerte, digamos, desde la presidencia, que surge en la presidencia, y empezamos a probar otras plataformas para ver con cuál traccionaba más rápidamente. Y pasó con TikTok, ¿no? Básicamente encontramos ahí un nicho que además no teníamos previsto inicialmente, y empezamos a encontrar ahí que había un nivel de respuesta relevante. Entonces fuimos construyendo, adaptando la narrativa a la lógica de TikTok, que después ha terminado imponiéndose un poco sobre la lógica del resto de las plataformas. Pero no hubo detrás de esto una mirada del algoritmo de base, sino que empezamos a trabajar con todas en paralelo y vimos que esta traccionaba rápidamente y por eso seguimos con ella, ¿no? Así que no hubo en esto una estrategia tan pensada, sino, como digo, fue una respuesta a lo que se fue generando. ¿Vamos? Bueno, muchísimas gracias a todos los integrantes del panel número 5, el penúltimo de este congreso. Vamos a hacer la entrega de un presente también, como a los demás paneles, así que invitamos a las chicas a que entreguen productos de San Luis, de emprendedores locales. Agradezco nuevamente a Adolfo, ya le cambié el nombre. Adolfo, los dos Pablos, Eduardo y Maxi por las exposiciones. Y les cuento, mientras tanto, que vamos a continuar con el panel número 6, que es el último. Y bueno, contarles que está habilitado el espacio de coffee. No vamos a hacer el break, sí contarles que está habilitado porque quiere hacer una escapada, buscar un café o comer algo. Pero nosotros vamos a darle continuidad al panel número 6 porque ya venimos un poco atrasados. Así que el que quiere ya puede ir arriba a comer o